Bienvenidos una vez más a nuestro módulo 6 y a la clase número 2 del mismo. Hoy estaremos conversando sobre los criterios médicos para el uso de anticonceptivos de la Organización Mundial de la Salud. En este módulo debemos cumplir con los siguientes objetivos. Primero, conocer el fundamento de los criterios médicos de elegibilidad de la Organización Mundial de la Salud del año 2015. Identificar las indicaciones y contraindicaciones de anticonceptivos de acuerdo a estos criterios médicos de elegibilidad. Y tercero, adquirir destrezas en el uso de la rueda o el disco de los criterios médicos de elegibilidad de la Organización Mundial de la Salud. Los criterios de elegibilidad médica propuestos por la Organización Mundial de la Salud aspiran a proporcionar un adecuado margen de seguridad para proteger a la mujer de los potenciales efectos negativos posibles de los anticonceptivos, asegurando también que esto no impida la selección de los métodos apropiados y adecuados para cada usuario. La Organización Mundial de la Salud asumió desde 1994 la misión de actualizar la prescripción de los métodos anticonceptivos y su utilización de manera segura, redactando los criterios médicos de elegibilidad tras la revisión de toda la evidencia disponible sobre los métodos anticonceptivos existentes hasta la actualidad. La última versión es del año 2015 y es la quinta edición que está disponible en la web. Sobre todo, está en idioma inglés, pero hay un resumen ejecutivo en español que nos puede ser de utilidad. ¿Cuáles fueron los propósitos de los cambios que introdujo la Organización Mundial de la Salud en los criterios médicos de elegibilidad en el año 2015? En principio, que debería basarse todas las directrices para las prácticas de planificación familiar en la mejor evidencia disponible. De hecho, hubo cambios interesantes que después se los voy a comentar sobre algunos métodos anticonceptivos que en principio estaban en una categoría como, contraindicada y ya hoy en día es una categoría 1 o 2. Abordar y cambiar conceptos errados, mitos sobre quién puede o no usar un método anticonceptivo, sobre todo en los proveedores de salud, aparte de las usuarias. Reducir esas barreras en la práctica médica de planificación familiar, que son paradigmas que se tienen que romper, y mejorar la calidad y el acceso y la utilización de los servicios de planificación familiar. Este es el resumen ejecutivo de los criterios médicos de elegibilidad de la OMS, de la quinta edición, que ustedes lo pueden descargar gratuitamente de la página web de la Organización Mundial de la Salud, y también tienen en su material de estudio parte de estos criterios médicos de elegibilidad de la OMS. ¿Cuáles fueron los cambios nuevos, la introducción, cuáles fueron los métodos nuevos que se introdujeron en este documento del 2015? En principio, no teníamos Sinimplan. Sinimplan es un implante subdérmico que su componente hormonal es el levonorgestrel y viene con 2 varillas, muy similar al que ya existía en el mercado, pero este es de fabricación china. Tiene además la posibilidad de dejarse 4 años, a pesar de que ustedes van a encontrar, probablemente este es el implante que se está distribuyendo en Venezuela actualmente, y a pesar de que el prospecto dice que su tiempo de uso, de efectividad de uso son 3 años, ya el fabricante, conjuntamente con la OMS, llegaron a la conclusión de que se puede mantener 4 años y sigue siendo efectivo. Se hicieron posteriores evaluaciones y resultó que sí se puede dejar 4 años, aunque todavía no lo han cambiado en el prospecto, pero eso vendrá con los próximos. Seguramente ya lo irán haciendo esos cambios cuando comience una nueva fabricación ellos, o hagan una nueva producción, línea de producción, etc. El otro anticonceptivo, o método anticonceptivo que se introdujo, pero este es un anticonceptivo de emergencia, es el acetato ulipristal. El acetato de medroxiprogesterona de depósito subcutáneo es el otro método que se introdujo en este nuevo documento, y el anillo vaginal de progesterona. Entonces, estos fueron los 4 métodos que no existían en el documento anterior y están a partir de 2015 ya disponibles en los criterios médicos de elegibilidad y en la rueda que nosotros vamos a manejar para orientarnos cuando queremos dar consejería, tenemos alguna duda sobre si una mujer puede o no utilizar un determinado método anticonceptivo. Estas son las imágenes de estos 4 métodos. Ahí está el acetato de medroxiprogesterona subcutánea de depósito, que es la que viene a Venezuela. Es un anticonceptivo muy económico, solo cuesta $1 y es indudablemente un método no es de los de larga duración, pero son 3 meses de seguridad y muy efectivo.
Está el Simimplan, el anillo vaginal de progesterona y el acetato de ulipristal. Ahí están las imágenes. Nosotros en Venezuela no tenemos ni el anillo vaginal de progesterona ni el acetato de ulipristal, pero bueno, en algún futuro, esperemos no lejano, pueden que lleguen a Venezuela. Y esta es la rueda. Realmente es el estuche de la rueda de los criterios médicos de elegibilidad de la OMS que vamos a estudiarnos y que vamos a utilizar como una herramienta muy valiosa para solventarnos alguna duda en algún momento, que siempre las tenemos, por supuesto. A veces nos llega una paciente con una condición médica muy particular y tenemos la duda de si podemos o no utilizar un método anticonceptivo en particular, o no, ella quiere un implante y hay alguna contraindicación, entonces uno va a la rueda y se orienta. Entonces este es el estuche o la portada del estuche, que ya también se los puedo mostrar aquí, para que lo puedan ver. La carátula de esta rueda, y si la abrimos vamos a tener adentro, la rueda viene aquí, ustedes la van a tener también porque esto se va a distribuir a todos para que puedan utilizarla y puedan también replicar sus clases con ella. Entonces uno tiene allí la rueda dentro de este estuche. Este estuche tiene además, por supuesto, una serie de información sobre lo que es el fabricante, la Organización Mundial de la Salud. Adentro tiene también información sobre nuevos métodos, sobre todo de lo que tiene que ver con anticoncepción de emergencia, y además tiene aquí en esta otra solapa lo relacionado con lo que son las condiciones, pues, o las categorías de los criterios médicos, que ya lo comentamos en la clase pasada. Entonces seguimos aquí observando qué es esto. Esta es la parte que queríamos comentar, que está en el anverso de la portada, y vemos que hablan allí de píldoras anticonceptivas, básicamente de emergencia, y vemos cómo frente a diferentes condiciones vemos las categorías. Y por supuesto en el embarazo no aplica, porque a nadie que ya está embarazada le vamos a dar anticoncepción de emergencia, es lógico. Vemos qué pasa con la lactancia materna, por ejemplo. Vemos que los combinados, recuérdense que de anticoncepción de emergencia podemos utilizar anticonceptivos orales combinados, que es el método de Yuspe, ya lo vamos a ver también posteriormente en una clase. Levonorgestrel, que es más utilizado hoy en día, y el acetato ulipristal, que ya les comenté que no lo teníamos en Venezuela, pero ya está disponible en muchas partes del mundo. Entonces fíjense, categoría 1 para los dos primeros, categoría 2 para el acetato ulipristal, y solamente por una pequeña observación que uno va y lo busca, categoría A, y dice: no se recomienda la lactancia materna durante una semana después de recibir el acetato ulipristal, porque este se excreta en la leche materna y no se sabe qué efectos pueda tener en el bebé. Entonces durante ese periodo lo que tiene que hacer la mamá es retirar, o sea, ordeñarse la leche, sacarse la leche y desecharla. Esa no se la puede dar al bebé. Entonces, bueno, esa es una de las condiciones importantes. Por ejemplo, aquí con peso, fíjense, peso y obesidad, índice de masa corporal mayor de 30 kilogramos por metro cuadrado, vemos que todos son categoría 1. Sin embargo, le ponen una letrica aquí B. ¿Qué significa esa letra B? Ese llamado de atención. Básicamente que la eficacia de las píldoras anticonceptivas de emergencia pueden ser menor en las mujeres con índice de masa corporal mayor de 30 kilogramos por metro cuadrado que en las mujeres que tienen un índice de masa corporal normal, por debajo de 25. A pesar de esto, no existen cuestiones de seguridad, es decir, no se contraindica usarlo. Algunos recomiendan usar el doble de la dosis. Hay estudios que realmente no han confirmado que sea así, pero bueno, son observaciones que es bueno tenerlas en cuenta. No dejar de dárselo, por supuesto, de usarlo. Es peor el embarazo para ella, que no lo desea, que no lo estaba planificando, que pudo haber sido producto de violencia sexual, que no darle nada. Entonces hay que dárselo, cualquiera de estas opciones. Y así sucesivamente. Allí vamos a ver también que hay llamados de atención con una letra C para los inductores potentes del citocromo P34, 3A4, perdón. Puede reducir la eficacia de las píldoras anticonceptivas de emergencia, y eso lo vamos a tener aquí. Sin embargo, fíjense, sigue siendo categoría 1. Hacen la observación que pudiera bajar la eficacia, pero sin embargo no dejan de prescribirlo, no hay que dejar de prescribirlo. Igualmente tenemos una letra D
La letra D la tenemos en el caso del uso repetido de las píldoras anticonceptivas de emergencia, que ha sido un tema bastante controversial en el tiempo, pero fíjense que dicen los estudios y la evidencia actualmente que el uso reiterado de las píldoras anticonceptivas de emergencia es una indicación de que la mujer requiere más orientación sobre sus opciones de anticoncepción, y el uso reiterado o frecuente puede ser perjudicial para las mujeres con condiciones calificadas con categoría 2, 3 y 4 para el uso de anticonceptivos hormonales. Sin embargo, no deja de recomendarlo igualmente. Categoría 1. Podría usarse una vez al mes y no pasa nada. Ahora lo va a usar toda la semana, todos los días, pues va a tener probablemente problemas, sobre todo si tiene una condición médica que las puede, digamos, afectar por el uso de otras hormonas o de otras cantidades de hormonas en las píldoras o en los métodos hormonales que escojan. De este lado podemos ver lo que es con relación al DIU. Recordar que el dispositivo intrauterino de cobre es uno de los más efectivos como anticonceptivo de emergencia y lo podemos usar hasta 5 días después de esa relación sexual no protegida y hasta 5 días después de la ovulación, si existe seguridad de que cuando esta ocurrió, que no es tan fácil. Entonces, por supuesto, está contraindicado en condiciones como el embarazo, categoría 4, y en caso de violación tenemos los siguientes sugerencias. Si hay alto riesgo de una infección de transmisión sexual, se debe colocar en categoría 3 y preferiríamos utilizar entonces algunos de los métodos hormonales. Si es bajo el riesgo de infección de transmisión sexual, pasa a categoría 1, podríamos utilizarlo sin ningún problema. Entonces esto también es algo de lo nuevo que tenemos con los criterios de elegibilidad de la OMS del año 2015. Aquí para recordar un poco, entonces que también, como les mostraba, en la solapa que está en la carátula, tenemos para recordar cuáles son esos criterios, 1, 2, 3 y 4, que los comentamos en la primera clase, de que categoría 1 y 2 podemos utilizar el método, categoría 3 y 4 no es recomendable utilizar el método. Luego entonces vamos a ver el disco como tal, la rueda. La rueda está compuesta de 2 discos, no lo podemos ver aquí, pero sí lo podemos ver, se los muestro acá. Tiene un disco grande, fijo, y sobre él un disco más pequeño, que es el que gira. El disco grande tiene en todo su borde todas las condiciones médicas posibles, o la mayoría de las condiciones médicas posibles, o situaciones particulares de una mujer al momento de que se le va a dar la asesoría, consejería de su anticoncepción. Ahí, por ejemplo, tenemos colocado lo que es posparto y lactancia, que es una condición que tiene en ese momento la mujer, que es pasajera, porque ya no va a estar en posparto toda la vida ni lactando toda la vida, pero en ese momento necesitamos saber qué podemos indicarle, qué no podemos indicarle, y vemos que nos paseamos por una serie de condiciones médicas también importantes. Y además en ese disco grande, si nosotros retiramos el disco pequeño, vamos a ver todos los números que implican las categorías, categoría 1, categoría 2, categoría 3, categoría 4, etc. Es importante resaltar, fíjense que por ejemplo aquí hay un número 2, una categoría 2, pero tiene una letra en supraíndice, una letra E. ¿Qué significará esto? Entonces vamos a ver el disco en su parte posterior y son observaciones que se hacen sobre determinada situación. Por ejemplo, y son todos desde la letra A hasta la letra Z, podemos encontrarnos ciertas condiciones. Por ejemplo, si la letra A que dice, si la condición aparece mientras se está utilizando el método, podemos seguir utilizando el método durante el tratamiento. Ejemplo, una mujer tiene un cáncer de cuello uterino y ella está utilizando el dispositivo intrauterino, tiene 10 años con el dispositivo intrauterino, ese método se puede mantener, no hay que retirarse. Ahora, si ella se detecta el cáncer de cuello uterino y quiere colocarse un dispositivo intrauterino, es una categoría 4. Entonces, eso es importante siempre. Entonces, cuando veamos en esta parte que hay una letra, por ejemplo, fíjense que tenemos también 4 con una letra D, uno va entonces a la parte posterior del disco y busca qué significa esa letra. Y veremos que a veces nos ha cambiado la categoría, o nos puede cambiar la categoría dependiendo de esa situación que estamos planteando. Entonces es interesante. También en el anverso vemos otras condiciones que son categoría 1 y 2 para todos los métodos, o sea que lo podemos utilizar y sin ningún problema. Estas no están en la parte anterior del disco, por eso las colocan aquí. Por ejemplo, fíjense, depresión, VIH sin síntomas, adolescentes, historia de cáncer de mama,
condiciones del aparato reproductor, por ejemplo, patología benigna de la mama, tumores benignos de ovario, en fin. Uno cuando no encuentra en la parte anterior esa condición, se va a la parte posterior y la busca aquí. Y probablemente la va a encontrar. Y finalmente, bueno, tienes todo lo que son las abreviaturas de los métodos para tener claro qué significa cada una de ellas. Entonces, ese es nuestro disco. Fíjense aquí, simplemente para mostrarles otra vez, señalarle cada una de esas partes que ustedes pueden ver, notas acerca de las afecciones, las otras condiciones que no aparecen en el anverso y las abreviaturas. Era todo eso lo que les había mencionado, y además también habla un poco sobre mensajes sobre anticoncepción de emergencia, los métodos de barrera y los métodos anticonceptivos conductuales. Entonces, lo interesante de esta clase es que nosotros hagamos un poquito la práctica. Después ustedes en sus carpetas van a tener como tarea ensayar y jugar con esta rueda, utilizarla, ponerse casos clínicos ustedes mismos, que pueden ser situaciones de la vida real que se les van a presentar, y con la rueda uno va a tener una buena herramienta para resolver la mayoría de los problemas que se nos pueden presentar en la consulta de planificación familiar. Entonces veamos un caso, veamos unos 3 casitos y cómo se utiliza la rueda para cada uno de estos casos. Entonces mira, caso 1. Entonces, esta es una paciente, es una mujer de 26 años, que ella es epiléptica y toma como tratamiento fenitoína. Tiene un hijo y ella quiere esperar por lo menos esos 2 años que recomienda la Organización Mundial de la Salud como periodo intergenésico saludable. Entonces, ¿qué le podemos recomendar? Nosotros ahorita, sin ver la rueda, pensamos mucho en eso del citocromo P34A, que nos pone a pensar que no puede utilizar probablemente nada vía oral, porque va a haber una competencia, una interacción. Pero vamos a ver qué nos dice la rueda. Y bueno, y a lo mejor vamos a pensar que la mejor opción que tiene ella es un dispositivo intrauterino y que no tiene otra opción. Pero vamos a ver qué nos dice la rueda, que creo que la rueda nos dice la verdad en ese aspecto. Entonces, fíjense, aquí tenemos los anticonvulsivantes, diferentes anticonvulsivantes. Ya vamos a ver qué dice la parte posterior de la rueda. Y vemos que sí, en categoría 3, que significa que no lo podemos utilizar, tenemos todos los anticonceptivos que son combinados, vía oral, en parche, anillo, inyectable, y tenemos los anticonceptivos también solo progestágenos vía oral. Sin embargo, fíjense que tenemos un llamado de atención con la letra U y la letra V. Luego vamos a ver qué significa. Luego tenemos los anticonceptivos inyectables, y aquí vemos que nos ponen categoría 1 y categoría 2. También hace un llamado de atención con la categoría 2, con la letra W y la letra V de nuevo. Con los implantes pone que son categoría 2 y le pone la V también allí como observación. Y los DIU, fíjense, los DIU completamente categoría 1. Así que si yo voy a escoger, si yo fuera la paciente y usted me dice que tengo pocas opciones, que la mejor opción sería un DIU porque es categoría 1, yo me iría por el DIU, pero a lo mejor ella le dice, pero yo no quiero un DIU, yo quiero un implante. Ah, bueno, también lo puede usar, pero ¿qué significa esa letra V? Y también puede usar un inyectable de solo progestágeno, de acetato medroxiprogesterona o norethisterona. Entonces vamos a ver qué significan esas letras que nos hacen un llamado de atención. Entonces podemos ver que la letra U dice que si ella toma barbitúrico, tipo carbamazepina, oscarbamazepina, fenitoína, primidona o topiramato, los anticonceptivos inyectables combinados pasan a categoría 2. Fíjense, ya le dimos otra opción. Ella puede ir y comprarse un inyectable mensual, que son combinados, y también puede ser su opción en este caso. Sin embargo, bueno, seguimos viendo. ¿Qué dice la V? La V dice que si toma, en vez de todos estos que mencionamos anteriormente, es la motrillina su tratamiento, entonces pasaría a categoría 1. Y ahí teníamos, por ejemplo, vamos un momentico atrás para verlo, teníamos el acetato medroxiprogesterona y teníamos también al implante de levonorgestrel o etonogestrel. Entonces, si usa la motrillina, es categoría 1, todavía tiene más opción de utilizarlo. La categoría a la W, ¿qué significa? Que
Si es para acetato de medroxiprogesterona, es categoría 1. Si es enantato de norestesterona, es categoría 2. Entonces nos mantenemos con la opción de que sí puede utilizarlos. Entonces esta mujer que venía con solamente, que nosotros pensábamos que solo tenía una opción de método anticonceptivo con los dispositivos intrauterinos, resulta que ella puede utilizar implantes, que ella puede utilizar el acetato de medroxiprogesterona de depósito, tanto intramuscular como subcutáneo. Entonces le dimos muchísimas más opciones y además tiene otra opción que es el anticonceptivo combinado inyectable. Se utiliza estos anticonvulsivantes que he mencionado. Entonces fíjense que cómo cambia la idea uno cuando ve la rueda y ve la evidencia, porque esto es a partir de una evidencia que se elaboró. Entonces seguimos. Vamos con el caso 2. En este caso, esta es una paciente de 45 años que tiene un sangrado uterino anormal. Ella recientemente fue hospitalizada a causa de anemia y le diagnosticaron que tenía una fibromatosis uterina o fibromas uterino. Ella quiere, por supuesto, un método anticonceptivo porque no desea un embarazo a sus 45 años y tampoco está motivada a hacerse una esterilización quirúrgica. Quiere que le demos un método y además quiere un método que pudiera ayudarla a reducir los sangrados uterinos anormales mientras se le resuelve desde el punto de vista quirúrgico o básicamente le llega la menopausia y desaparece el problema, que son opciones todas válidas para una mujer. Entonces veamos qué nos dice. Entonces, categoría 1 con fibromas uterinos, categoría 1 para todos, pero con un llamado de atención en el caso de los dispositivos intrauterinos. Un dispositivo intrauterino liberador de levonorgestrel sería el ideal porque le va a suprimir la menstruación, probablemente, va a mejorarle un poco, si ella además asociado pueda tener algo de hiperplasia, porque está en esa etapa de la perimenopausia, pudiéramos ayudarla también con este dispositivo que tiene un progestágeno. Y pudiéramos darle también acetato de medroxiprogesterona subcutáneo. Todo lo que le haga llegar a sangrados infrecuentes o a una amenorrea puede ser de utilidad para ella. Pero todos son categoría 1. ¿Qué pasa con esa H? ¿Por qué me pone ese llamado de atención? Y la categoría H básicamente significa que si la cavidad uterina, por esos miomas o esos fibromas, no permite la introducción del dispositivo o el dispositivo puede ser expulsado, entonces con facilidad, porque la cavidad es muy grande, el útero es muy grande, entonces en ese caso vamos a pasarlo a categoría 4. Pero básicamente es 4 porque si no se puede colocar, pues básicamente no lo podemos utilizar. Eso era simplemente la razón. Pero si la cavidad no está distorsionada y se puede colocar el dispositivo, el DIU de levonorgestrel sería una opción fantástica, maravillosa. Pero bueno, con la salvedad que puede utilizar cualquiera. Y es importante aquí que estamos resaltando que si el sangrado que tiene, el sangrado uterino normal que tiene esa mujer, no tuviera un diagnóstico, nosotros no podemos utilizar ningún método hormonal ni un dispositivo intrauterino hasta tener el diagnóstico. Pero si ya ese sangrado uterino normal tiene una causa y no contraindica el uso de un método hormonal o un dispositivo intrauterino, podemos usar cualquiera sin ningún problema. ¿Estamos bien? Seguimos entonces. El tercer caso. Esta es una mujer de 30 años. Ayer tuvo un parto vaginal de su tercer hijo. Este embarazo se complicó con una trombosis venosa profunda y está con su terapia anticoagulante. Ella quiere, por supuesto, un método anticonceptivo. Tiene 3 hijos, no quiere más hijos. Además, por supuesto, se va a ir del hospital y lo ideal es que se vaya con un método anticonceptivo. ¿Y qué opciones podemos tener? Aquí entonces volvemos a pensar nosotros. Trombosis venosa profunda. Lo que yo recuerdo es que estrógeno no puedo usar, pero ni remotamente. Progestágeno tengo la duda. Déjame pensarlo. Voy a verlo en la rueda. ¿Qué puedo usar? Yo le daría, así de entrada, sin ver la rueda, por supuesto que me voy la opción por una T de cobre o un dispositivo de cobre cualquiera. Pensaría mucho si le pongo el de levonorgestrel, pensaría mucho en los progestágenos solo, pero vamos a ver qué nos dice la rueda porque esa es la evidencia que tenemos que buscar. Y entonces fíjense, primero tenemos que estar claros que ella está en un periodo de puerperio, está lactando, entonces eso también tenemos que considerarlo a la hora de indicar un método anticonceptivo aparte de la trombosis, que es una condición médica que apareció.
Pero si vamos solo, si ella no tuviera la trombosis y vamos a indicar una anticoncepción posparto y con lactancia y que tiene menos de 48 horas, aquí por supuesto todo lo que es combinado está proscrito, categoría 4. No le vamos a indicar nada de esto, sobre todo si tiene menos de un mes de un parto, porque ya vemos que tiene una letra D y ya vamos a ver qué significa, porque pudiera utilizarlo en caso de quien no esté lactando y quien tenga más de 4 semanas de su parto o de su cesárea, pero sin embargo tenemos que estar seguros por el riesgo de trombosis indudablemente que tienen los estrógenos. Los solo progestágenos, fíjense, categoría 2, pudiéramos utilizarlo, no parece haber problema, los vía oral, pero los que son subcutáneos son categoría 3, cualquiera de ellos. El implante está en categoría 2. El DIU liberador de levonorgestrel está en categoría 2, pero tiene una letrica allí, que es la letra B. Es la letra que vamos a ver ahorita qué significa. Y los dispositivos con cobre, perfecto. Entonces, esto sería solo con la condición de que está en posparto y lactancia y no tiene nada más. Pero es que ella tiene una condición diferente, médica, que pudiera cambiarme todo este panorama que nos da la rueda. Y vemos entonces aquí cómo si nos cambió, fíjense, la rueda ahora casi toda es 3 y 4. Y solo tengo en categoría 1 los dispositivos intrauterinos y de cobre, o sea, ni siquiera el de levonorgestrel. Pero vamos a observar, por supuesto, categoría 4, todos los combinados, no hay discusión alguna, no podemos utilizar ninguno. Pero los demás, que están en categoría 3, tienen una letra L, muy importante. Vamos a ver qué significa la letra L. Entonces, fíjense, si la paciente está con terapia anticoagulante, y la condición cambia, la categoría es ahora 2, es decir, si yo regreso aquí, todos estos serían categoría 2 si está la paciente anticoagulada. ¿Y qué decíamos de esta paciente? Que está anticoagulada. Entonces con ella podríamos utilizar los progestágenos, cualquiera de los progestágenos, en cualquiera de sus presentaciones sin problema. Pero eso sí, garantizando que siga anticoagulado. Sin embargo, por supuesto, queda el criterio médico si es mejor colocarle su dispositivo intrauterino y evitar problemas, porque de repente ya se va y a los 2 días ya no se está anticoagulando. No tiene el medicamento, se le extravió el récipe, se le olvidó, lo que sea. Entonces siempre garantizando que se cumpla la anticoagulación para poderle indicar estos métodos que son solo progestágenos, que lo puede usar durante la lactancia sin ningún problema, pero que con la trombosis venosa profunda no lo podría utilizar si no está anticoagulada. Entonces fíjense lo interesante de utilizar la rueda, cómo nos orientó en 3 casos muy comunes. Las trombosis venosas profundas son frecuentes durante el embarazo y muy alta la frecuencia en el puerperio. Los fibromas uterinos, bueno, la fibromatosis uterina o los sangrados uterinos anormales o estructurales por, digamos, fibromas o miomas, es muy frecuente, también van a venir frecuentemente, y no solo de 45 años, van a venir más jóvenes, con más fertilidad que de una mujer de 45, que su fertilidad no es tan buena, pero no, todavía está en vida fértil, todavía hay menstruaciones, y nos va a resolver otros problemas, como ya comentamos, que una epiléptica, cuántas veces no se nos ha presentado una señora con una epilepsia y que está tomando sus anticonvulsivantes y nos crea la duda de qué le podemos dar como anticoncepción. Entonces, fíjense la utilidad de este documento, valioso documento, que debemos tenerlo en nuestro bolsillo, y además que ustedes lo van a recibir así, en físico, pero es que lo pueden descargar en su teléfono, con su aplicación, y lo tienen allí, y en el teléfono además pueden mover la rueda y pueden hacer toda la actividad que pueden hacer con el disco en físico. Así que bueno, yo les recomiendo verlo, van a tener algunos casos clínicos también para hacer como su actividad práctica del módulo, y esto les va a permitir hacer cada día mejor medicina y tener la evidencia en la mano. Yo digo siempre el disco de la verdad en planificación familiar, así que recomendado altamente. Y por supuesto no dejar de considerar la importancia que tiene conocer las categorías de los criterios médicos de elegibilidad de la OMS. Bueno, nos despedimos entonces y nos vemos en la próxima clase de
planificación familiar y anticoncepción. Feliz día.